Buenos días. Hoy nos acompaña el maestro Guillermo Sierra Araujo. Él es licenciado en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestrante en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Laboró en el Archivo Histórico de la provincia agustiniana de Michoacán con sede en la Ciudad de México, APAMI, asimismo como jefe de Departamento de Certificaciones Paleografía y Diplomática del Archivo General de la Nación. Actualmente se desempeña como director de archivos en el acervo histórico diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es autor de diversos artículos sobre movimientos estudiantiles y contraculturales de la década de los 60 y 70 del siglo XX y de ensayos que versan en torno a las problemáticas agrarias y urbanísticas en el sur de la Ciudad de México. La conferencia que se impartirá se denomina ¿Cómo se custodian los tratados internacionales? Bienvenido, maestro Araujo, a este espacio académico y virtual que tiene como objetivo dar a conocer todo este tratamiento que se le da a los tratados internacionales en los que pues México ha suscrito, ratificado y lo escuchamos. Bienvenido. Agradezco al profesor maestro Adolfo Cristian Castro por esta invitación también. Y yo comenzaré por comentar que primeramente el tratado como tal, el acuerdo, el convenio internacional, multilateral o bilateral, ¿sí? Son documentos que son la parte culminante de toda una negociación. ¿Sí? Una negociación que pudo llevarse con otros países y este punto culminante pudo haberse concluido después de 1, 2, 3 años de haber comenzado todo este tipo de tratamiento negociable. Ahora bien, el documento como tal, el tratado, ¿sí? En cuanto se firma, en cuanto se logra firmar y está en manos de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese momento ya es un documento histórico. No pasa lo mismo con toda la documentación histórica que se resguarda en los archivos históricos. ¿Sí? En ellos, en los demás, hay toda una dinámica bien compleja que responde a una gestión archivística y que va cumpliendo toda esta serie de paso por paso. En este caso de los tratados, en cuanto se firma y llega a la consultoría jurídica, en ese momento ya es histórico y por tanto la consultoría lo envía aquí al acervo histórico diplomático para conservarlo, resguardarlo, ¿sí? En un lugar especial que les voy a ir comentando con esta participación. Desde 1921, cuando aquellos 100 años después de la independencia de nuestro país, ¿sí? Se ha tenido una encomienda específica para generar el resguardo de la memoria nacional, de la política bilateral y multilateral que ha tenido México como participante político en esta parte. Dentro de esta memoria también se encuentran algunos tratados internacionales, ¿sí? Que, como les comentaba hace rato, a partir de que México logra su independencia, de que es el México independiente, comienza a tener este tratamiento de documentación, a la elaboración de esta tipo de documentación. Y el tipo de documentos que se resguardan en la bóveda de tratados de aquí del acervo datan desde 1923 y hasta, no sé, hasta hoy, hasta ayer, ¿no? Del año 2022, y los cuales estos documentos pues manifiestan toda la ardua labor que ha tenido en nuestro país en esta materia diplomática con todas las naciones del mundo. Y a lo largo de todo este periodo
señalado y que además ha correspondido a diversas unidades administrativas de la Cancillería, las atribuciones, ¿sí? Hoy en día, para este resguardo, les comentaba hace un momento, lo tiene la consultoría jurídica. Me voy a permitir hacer una presentación que tengo aquí. Muy bien, entonces esa parte de la atribución hoy en día lo tiene la consultoría jurídica y eso nos lo dice el artículo 16, fracción 12º del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos dice que esta consultoría tiene la atribución de mantener el registro de los tratados internacionales celebrados, celebrados por los Estados Unidos mexicanos, así como de sus modificaciones, terminaciones, suspensiones, denuncias o retiro de reservas, y de los acuerdos internacionales celebrados por las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. Esto es en este reglamento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2021. Pero también quien tiene la atribución del resguardo como tal, ¿sí? de la difusión también como tal, es el acervo histórico diplomático en el artículo 56 de este mismo reglamento interior. Entonces, ¿cómo es la dinámica? El acuerdo o tratado lo tiene, le llega, ¿sí?, a la consultoría jurídica de la Secretaría y la consultoría lo hace llegar a este acervo histórico bajo el artículo 56 de este mismo reglamento. La importancia de esta colección de tratados internacionales que son suscritos por México radica en que tenemos y está compuesta aproximadamente de 12,000 documentos. ¿Sí? Ya les decía que el documento es esa parte culminante de todas aquellas negociaciones que se han llevado a lo largo de cada uno de ellos. ¿Qué documentos son los que se tienen en entre esos 12,000 instrumentos? Pues tenemos plenos poderes, tratados, convenios, acuerdos, instrumentos de ratificación, tenemos anexos, modificaciones, convenciones y acuerdos multilaterales. Tenemos estos mismos que se registran los procesos políticos, estratégicos, tenemos los comercios, tenemos los financieros, los sociales, los demográficos, científico-tecnológicos, los culturales y de comunicación, y que además consolidan toda la conformación del Estado mexicano. Cada uno de estos tipologías, ¿sí? Así hay que tratarlos como tipologías documentales, pues son las que se conservan acá, y cada una responde a cierto formato, ciertos elementos que tienen aquellos documentos que son diferentes entre uno y otro. Sin embargo, tenemos resguardados gran cantidad de cada uno de ellos. Y estos documentos en el acervo, ya que están de este lado, se clasifican archivísticamente, ¿sí? ¿Cómo es la clasificación de los tratados? Por ejemplo, CJA, que es Consultoría Jurídica, del AHD, del Acervo Histórico Diplomático, y enseguida viene el país. España, Guatemala, Polonia, Estados Unidos, etc. Y después de esta identificación se pone una numeración, ¿sí? No sé, CJA-HD es _1. CJA-HD es 2, y así consecutivamente. Hoy en día debo comentarles que los tratados tenemos un gran proyecto de digitalización, porque estos no están al servicio al público. Solamente los tenemos para servicio interno, o que la consultoría jurídica necesite tener una consulta específica acerca de cada uno de ellos. Entonces, hoy en día estamos llevando un gran proyecto de digitalización, y justamente para ponerlos a consideración de los investigadores y del público en general en cualquier parte del mundo. Sí, porque la idea es subirlos a nuestra página y que tengamos esa posibilidad. Pero si ustedes quisieran consultar algunos tratados, también han sido publicados.
estos tratados por una colección de libros del Senado, que ya tiene también gran tradición toda esa colección. No los publican como tal, como el documento como tal, pero sí son transcritos. Entonces vale la pena si necesitan echar un vistazo sobre ello, ¿no? Bien, complementando esta parte de la clasificación, también hay datos que nos interesa tener como archivistas, para el resguardo y para saber exactamente dónde están. Expediente de referencia, ¿sí? ¿De dónde viene este documento? Los códigos de referencia, de CJA, HD y esta parte. Porque cada documento, ya que está clasificado, es como si tuviera su nombre especial. CJA-HD es -1, ese es el nombre de ese documento, ¿sí? Porque no va a haber otro que se repita con ese mismo nombre. Necesitamos también consignar los títulos, el lugar y fecha de la adopción de estos documentos, quiénes firman, ¿sí? También esta parte es bien importante, si fue un canciller, si fue un subsecretario, si fue el presidente, o presidentes de algunas de las naciones, también es importante. ¿Qué categoría? Pues es un acuerdo, es un convenio, es un tratado, es multilateral, es bilateral, esa es la parte de la categoría. El tema del documento, es un tratado sobre educación, es un convenio sobre culturas con tal país, ¿no? Nivel de descripción, que es como el documento, ¿no? Este tratado, este convenio trata de, ¡pum!, nos soltamos escribiendo una pequeña descripción del documento. Volumen y soporte. Este volumen y soporte significa en qué viene, ¿sí? Porque, bueno, regularmente los tratados están hechos en papel, o a lo mejor en cartoncillo, ¿no? Papeles muy finos, papeles especiales para llevar a cabo esta parte, ¿no? Lo digo porque hay documentos, archivísticamente hablando, que también son audio cassette, son cintas, no sé, digitales y todo ello. En este caso, los tratados todos son papel. ¿Cómo ingresó el tratado o el convenio o el acuerdo aquí al acervo? Pues por medio de un oficio, por medio de el envío de la consultoría jurídica. No llegan por otro lado, solamente por vía de la consultoría. ¿En qué idioma está? Sí, está inglés, francés, chino, árabe, y regularmente también viene su traducción en nuestro lenguaje español. Entonces, esas son partes de la clasificación de los documentos. Y también se plasma en esta clasificación las características físicas, ¿sí? Si el documento viene doblado, si el documento le falta un pedazo, una esquina, está roto, está cortado, está perforado, o si está en buenas condiciones, también se consigna. Y bueno, en fin, son notas que desde este punto de vista de la archivística se consideran para tener una muy buena clasificación. En la actualidad, estos instrumentos solamente, les comentaba hace rato, solamente son de consulta interna, ¿sí? Para el acervo o para que necesiten en la consultoría jurídica hacer una revisión, una corrección, una cuestión, pues se solicita. Aquí vienen a esta parte, lo revisan, si es necesario se lo llevan, ¿sí?, para hacer la corrección, y ya se entrega un nuevo ejemplar de aquel tratado que se movieron, ¿no? Todos estos documentos son parte de un sistema jurídico nacional, ¿sí? Aunque la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo tenga, pues sí, es parte de este sistema jurídico. Y en el caso de México, los tratados a fuerza emanan, se cuelgan de ese sistema. Y bueno, gracias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le otorga al presidente toda la facultad de dirigir esta materia de la política exterior, que se celebra por medio de los tratados internacionales, que además son sometidos
o han sido sometidos, ¿sí?, a la Cámara de Senadores, ¿sí?, para revisar, ¿no?, toda una serie de datos jurídicos que se contiene en estos documentos. Ahí tenemos esta imagen sobre el resguardo de los tratados, que también es algo de lo que nos compete en esta ponencia. Desde el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, ¿sí?, existen estas cajas fuertes. ¿Ustedes conocen dónde estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores antes de donde está ahora? Hoy está en Avenida Juárez, ¿sí?, frente al hemiciclo a Juárez, ¿no?, donde están los juzgados y todo eso. Es un edificio, y enfrente es un edificio muy alto. Se llama Edificio Tlatelolco, aunque está en Avenida Juárez. Ahí es la nueva secretaría. Pero la primera secretaría está justamente atrás de donde estoy transmitiendo en este momento, del edificio triangular. De aquí también estamos en Tlatelolco. Lo que hoy es el Memorial del 68. Esa era la secretaría. Y estas cajas fuertes se encontraban ahí, justamente en los sótanos de ese lugar, donde tenían una vieja bóveda de tratados, y aquí se resguardaban. Estas cajas, que además de lo interesantes por su apariencia, son bonitas, ¿no? Esa apariencia antigua las hacen ver muy interesantes. Pues aquí se resguardaban estos documentos. Llegó el momento en que también estos espacios eran totalmente insuficientes. Aquí tenemos tres cajas. Las tenemos aquí en el acervo, las tenemos exhibidas, pero debemos suponer que había más. Y debemos preguntarnos también en qué lugar se encuentran, si existe algún expediente sobre ellos, si alguien tiene alguna nota de ese caso, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces tenemos esas cajas fuertes. Hoy en día, desde 1996 que se construye la nueva estructura del acervo histórico diplomático, que es aquí donde estoy transmitiendo, se hace ex profeso una bóveda de tratados, ¿sí?, que preparada justamente para recibir estos documentos. Y este edificio es de los más seguros en todo el país, incluso la bóveda de tratados. Si el país se cae, esperemos que eso nunca no nos suceda, ¿no? Pero si el país tiene alguna situación, la bóveda de tratados, estamos seguros que quedaría de pie, porque son concretos, son hierros que están envolviendo esta parte. Y aquí tenemos un ejemplo de la bóveda de tratados. ¿Sí? Hoy en día ya no está en esas cajas fuertes que les estaba mostrando hace un rato, ya la tenemos de esta forma. Como les decía, esta sección fue construida ex profeso para esta bóveda, y pues se mantienen bien seguros los documentos, y tenemos la oportunidad de hacer discursos de exhibición para esta parte del centro de la bóveda, porque alrededor, si ven mi cursor, alrededor todo esto, toda esta parte también tiene otras partes de bóveda que resguardan documentos. Aquí, si se dan cuenta, en esta parte solamente es algo de exhibición. Hoy en día tenemos una exhibición dedicada únicamente a América Latina y el Caribe, porque es algo que estamos teniendo contacto con los embajadores de estos países, y los estamos invitando también a que vengan a echar un vistazo a esta parte, Y ¿no? como comentario para los alumnos, el maestro Sierra, cuando se refiere a la consultoría jurídica, es una área, digamos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encarga justamente de llevar litigios en materia de derecho internacional, que se encarga de toda esta representación jurídica por parte del país hacia la comunidad internacional. Entonces, esta consultoría jurídica, digamos que es el área jurídica o el departamento jurídico del país. Maestro Sierra, no sé si ahí me puedo corregir,
lo visualizó así, y si De la no, Secretaría. ajá, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la consultoría. Es, entonces, esta consultoría pues se va a enfocar a todos estos aspectos, como su nombre lo dice, legales y pues justamente también en tratados internacionales. Así es, profesor. Sí, y justamente en ese sentido que nos está comentando el profesor, también los documentos de archivo como tal, incluyendo los tratados y todo de todo esto que estamos desarrollando, ¿sí? Son documentos que son protegidos, ¿sí? Son protegidos por la Ley General de Bienes Nacionales, ¿sí? Pero también son protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos del Instituto Nacional de Antropología. De modo que el documento histórico, ¿sí? Se le considera como un monumento, ¿sí? Y solamente porque no hay documentos iguales en la parte histórica, ¿sí? Los tratados no son iguales, no tienen la misma firma, o de repente aparecen firmas parecidas. Ahora te doy la palabra, Diana. De repente aparece alguna firma parecida, pero el documento es diferente. A veces los soportes son diferentes, esos soportes de papel que les comenta, las tintas que están puestas en él son diferentes, el tipo del papel también, ¿no? Deben saber que los papeles del siglo XIX no son iguales a los papeles del siglo XX. Sí, los papeles del siglo XIX, que aunque ya son mezclas de madera, de árbol, ¿sí? Tienen mejor calidad que nuestro papel Bond o Kimberly Clark de hoy en día, que son muy chafas, ¿no? Son muy malos. Y también por eso tenemos la necesidad de preservar estos documentos pues por muchísimos, muchísimos años, ¿no? Si es posible de entrada 500 años, ¿sí? Ya habrá nuestros sucesores que puedan preservarlos por 1000 años, por 1500 años, de acuerdo a cómo podamos. Entonces, en ese sentido, la situación de la digitalización, ¿sí? No es algo que nos ayude mucho, porque la digitalización, la tecnología también avanza, pero también queda obsoleto lo que digitalizamos hoy de aquí a 5 años. Entonces, hay que estar migrando, 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 y tendríamos que ver si en 5 años la tecnología de hoy cabe en esa, ¿no? Entonces, ¿qué? La pregunta es aquí, ¿tendríamos que volver a digitalizar o mejor le dedicamos la preservación a los documentos, ¿sí? Las áreas de restauración y conservación de todos los archivos es a lo que le apuestan, a la conservación y a la preservación. ¿Cómo? Pues con guardas especiales, analizando la humedad, revisando la temperatura de los documentos, que estén envueltos en folders que sean libres de ácidos, porque esos folders que nos venden en las papelerías, aquellos amarillos, azules, rositas que compramos, pues tienen ácidos, ¿no? Y bueno, hoy no pasa nada, pues, pero ¿qué te parece en 20, 30 años, ¿no? El documento se va a manchar, va a estar de esa manera. Diana, por favor, te escuchamos para proseguir yo con esto. Sí, buenos días. Espero escucharme bien. Muchas gracias por su ponencia. A mí me surgió una duda con respecto a los depositarios de los tratados, que pues sus funciones es justamente custodiar el texto original del tratado, que en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, en el artículo 76, se establece que la designación del depositario podrá ser de uno o más estados, pero no tengo muy claro si, por ejemplo, van a custodiar este tratado por cierto periodo o cómo se establece, como si México firma un tratado con, digamos, Colombia y Argentina, ¿cómo se decide cuánto tiempo va a estar custodiado por cierto país y en qué condiciones y cuánto tiempo le corresponde al otro o cómo se determina ese proceso? Y ya, eso es todo. Claro. Muchas gracias, Diana. Diana, regularmente cuando se firma un tratado, se firma por duplicado o triplicado.
¿sí? Y se firma por ambas partes, de modo que cada parte se queda con su parte, ¿no? Con lo que no les corresponde. Si es posible, también se envían los fragmentos traducidos a tal idioma. Si firmamos un tratado con Rusia, ¿sí? Tengan por seguro que nosotros vamos a tener aquí en México el tratado en nuestra versión español y también en la versión rusa. Y ténganlo por seguro también que en Rusia van a tener las dos versiones también porque la firma se llevó a cabo con México en este caso, ¿no? Entonces, de esa forma, y ya cada país se va a hacer cargo de su documento, de toda esa documentación. Nosotros, y bueno, a propósito de esta, complementando esta pregunta, aquí en México tenemos la mayor colección de tratados, de acuerdos, de convenios, de todo en el mundo. Esta es de las colecciones más grandes y mejor custodiadas, ¿sí? En todo el mundo. Ya con esta bóveda de tratados que les estoy poniendo en la imagen, vamos a poner otra imagen también. Esta es otra, ¿no? Otra imagen de la bóveda desde otra perspectiva. Pues ya con eso, nosotros estamos procurando que estos documentos sean preservados para, pues no nos va a tocar ver el final, ni a nuestros nietos, ni a nuestros bisnietos, y esto va a durar por muchísimos años, ¿no? Si me sigo cuando tenga que parar, porque si no, yo me pico y me voy como dicen, como hilo de media, ¿no? Esta bóveda se aloja aquí en el edificio triangular, en el piso que le llaman basamento, ¿sí? En el basamento a la A. Y también debo comentarles que esto no es un museo. Esta parte no es un museo. Es un archivo, ¿sí? Y si ustedes necesitaran, por medio de su profesor, visitar, conocer, echar un vistazo a los documentos ya de cerca, tratar de leer algo de lo que dicen estos, al menos que estos que tenemos aquí exhibidos, hay que hacer una solicitud a nuestra acervo histórico para que ustedes puedan venir a visitar el área, ¿no? Y ya le comentaba a su profesor antes de entrar en la señal, que no solamente a la bóveda, sino a otras áreas más, al archivo histórico, a restauración, a la biblioteca, al ex colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y a otras áreas que bueno, se muestran en esta parte, que además resulta bien interesante para todo este conocimiento, ¿no? Bueno, les contaba que los tratados están divididos en dos, ¿sí? Uno que son los bilaterales bilaterales y acuerdos interinstitucionales. Dos, multilaterales y organismos internacionales. ¿Sí? Esas son las dos grandes divisiones. Dentro de estas divisiones también hay subdivisiones que van a pertenecer a cada una de ellas. Y ya les comentaba qué es lo que tenemos, qué tipología de documentos tenemos. Plenos poderes, acuerdos, convenios, tratados, ratificaciones, protocolos, modificaciones, anexos, memorándums y más, ¿no? Solamente les estoy dando un ejemplo. Bueno, en cuanto a la estructura de la bóveda, está dividida en tres. Hay bóveda 1, bóveda 2. Y la bóveda 1 resguardan los tratados y acuerdos internacionales bilaterales y también los internacionales. En la bóveda, porque tenemos una parte que es la sección 3 de la bóveda, se resguardan los tratados multilaterales. Estos documentos multilaterales, bilaterales, independientemente de la división a la cual respondan, ¿sí? Son documentos que tienen un valor histórico incalculable. ¿Sí? Aquí no hay de ver que si se pierde uno, ¿sí? ¿Cómo lo vas a reponer? No es de que vayamos otra vez con el país con el que se firmó, de que imprimas otra vez el documento y vayas al país y trates de hacerlo otra vez. No, es incalculable, porque además conseguir las firmas que ya es difícil, ¿sí? Elaborar el documento que también ya es difícil, pues imagínate cómo quedaríamos como país al ir no sé, a la India y decir, oye, ¿qué crees? Perdí el documento y quisiera ver si puedo obtener una copia.
del que tú tienes, del que firmamos mutuamente, ¿no? Eso no puede ser. Bueno, no creo que pueda ser, no ha pasado, pero no creo que pueda ser, no debería, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero además del valor histórico, este valor incalculable también tiene un valor artístico, ¿sí? Un valor estético, y se los digo por aquellos documentos que fueron hechos, no sé, durante todo el siglo XIX, gran parte del siglo XX, ¿sí? Porque además no es como un documento hay manuscritos. Sí, hay documentos manuscritos que aquel de 1823 con la Gran Colombia es manuscrito, pero además el soporte, la tinta, el tipo de escritura también es algo que le da esa parte bella, esa parte interesante. Más allá del contenido, tenemos esta otra parte bella, bonita, algunos sellos que además fueron hechos con el formato del gran sello de la nación. Algunos sellos que también fueron hechos tienen cordones con oro, portadas, las pastas hechas de oro, de hilos de oro, forradas de una manera interesantísima, totalmente estética para esta cuestión, ¿no? Permítanme un segundo, déjenme organizar aquí. Bueno, ya les comentaba que esta área está restringida para el público. ¿Y cuál es la única forma, sí, o las únicas veces en las que se ingresa a la bóveda de tratados? No siempre, solamente es para colocación de documentos, ¿sí? O para el resguardo de alguno de ellos. Para el préstamo de un documento que nos haya solicitado la consultoría jurídica. Para el retiro o reincorporación de los data loggers. Data loggers es una maquinita, como un celular que se pone no sé, en este caso no lo veo, pero a veces se pone aquí en el techo, se pone en las paredes, porque se puede adherir, ¿sí? Y ese data logger nos marca la temperatura del lugar y también nos marca el nivel de humedad, ¿sí? De modo que si hay alta temperatura, pues hay que mantener las luces apagadas. De hecho, este lugar todo el tiempo está con las luces apagadas. Solamente cuando se abre se prende, ¿sí? Con sensores, pero regularmente siempre debe tener las luces apagadas. Y de humedad, por si hay alguna filtración en el techo, no sé si de repente en el piso de arriba hay alguna cocina o hay baños, ¿no? En este caso no es así, pero eso es lo que a veces provoca la humedad en los acervos, ¿no? En los archivos. También se ingresa en estos lugares solamente para el cambio de algún discurso de exposición. Como les decía hoy tenemos una exposición que está dedicada a América Latina y el Caribe. De repente nos solicitan, pues vamos a hacer una exposición únicamente dedicada a Europa o alguna de Asia o solamente documentos del siglo XIX, no sé, de acuerdo a cómo tengamos o cómo nos soliciten también los cambios, ¿no? También se abre para realizar las visitas guiadas, ¿no? Ya les comentaba que si ustedes tienen deseo con su profesor, pues podemos abrir este lugar, hacer una explicación más in situ, más dentro de la entraña de este lugar, ¿no? Y también se abre cuando hay actividades de higiene, ¿sí? Cuando revisan también ¿cómo se llaman estos tubos por si hay algún incendio? Ay, se me fue la palabra. Estos rojos que todas las oficinas tienen. Extintores. Extintores, muchísimas gracias por el término. Por si hay que revisar los extintores, por si hay que digitalizar el lugar también, pues se lleva a cabo esta revisión, ¿no? Estos documentos, como tal, son el testimonio fiel de la importancia diplomática que ha tenido y de aquella política exterior que ha tenido nuestro país en todo el mundo, ¿no? En estos documentos ha quedado plasmada
sí, pues la educación, la cultura, ha quedado plasmada también las negociaciones entre los países, las relaciones de paz que también ha habido entre las naciones, las negociaciones de amistad, las declaraciones de amistad, ¿no? Las económicas, las sociedades, las sociales, las culturales, también las científicas, ¿no? Las culturales. Y por ejemplo, también en esta bóveda o en estos documentos, además de los que dijimos ahora, también se encuentran aquellas negociaciones que se han encargado de revisar los límites territoriales en nuestra parte norte y en nuestra parte sur con Guatemala o con Belice. Sí, justamente hoy en día hay toda una controversia jurídica internacional sobre aquellas divisiones que hay entre Guatemala y Belice. ¿Sí? El problema es que no solamente es entre Guatemala y Belice. ¿Sí? Ambas tienen límites territoriales con México y pues también se tiene que discutir y justamente, fíjense, entre las tres naciones hay una X o un cruce que las tres naciones están compartiendo. Y justamente en ese cruce de las tres naciones hay una controversia que no lo voy a comentar ahora porque justamente se está comentando en La Haya y es algo que me parece que hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? Pero también hay documentos que se resguardan que tienen que ver con los organismos y foros multilaterales como la OCDE, la CARICOM, la OMC, la CLAC, la FAO, la UNESCO, la ONU, la OEA, ¿no? Todas estas organizaciones que tienen toda una serie de negociaciones entre ellas también, ¿no? Y bueno, creo que tengo aquí una serie de presentaciones de documentos que quisiera mostrarles, independientemente de lo que podamos ver también en lo que sigue, ¿no? Algunos documentos que se resguardan en la bóveda de tratados, por ejemplo, tenemos que el documento es este. Ese nos habla sobre, es el Tratado Guadalupe Hidalgo. Sí, ese tratado que fue firmado por Santa Anna y fue cuando perdimos más de la mitad del territorio en nuestro país y aquí lo tenemos. Y es un documento que cuando hemos tenido recorridos aquí con los alumnos o con gente, investigadores, pues causa pues el enojo, ¿no? El enojo histórico con Santana, histórico con los Estados Unidos, el por qué sucedió esa parte, y no ha faltado quien pues brota la lágrima, ¿no? Del coraje, del sentimiento que puede provocar este documento que es fuertísimo. Yo lo quitaría, pero me parece que independientemente de todo esto, es parte de la historia de nuestro país, esa pérdida del territorio. Y justo con este al lado de aquel, también tenemos esos de divisiones, la división de Guatemala con México, ¿no? Este es el Tratado de la Confederación que les comentaba hace un rato, el primer tratado que se da con la Gran Colombia, la Confederación, porque no solamente la Colombia estaba compuesta por otros países que estaban alrededor de esa Gran Colombia, y este se dio en 1823. Fíjense cómo son anudados, ¿no? Con un listón especial. Bueno, este es cosido, ¿sí? Pero son manuscritos, ¿sí? Este es un tipo de letra que le llaman itálica, itálica cursiva, ¿sí? Que todavía en el siglo XIX pues tuvo mucho uso para este y para otros muchos documentos, ¿no? Tenemos también el Tratado Definitivo de Paz y Amistad entre la República de México y Su Majestad Católica, 1836. En el entendido que Su Majestad Católica es España, ¿sí? Es después de toda el periodo del virreinato de la Nueva España, que fueron 3 siglos, y después de la independencia, sí, pues había esa ruptura de negociaciones
que había, de relaciones que había habido con España, y solamente hasta 1836 pues ya se elabora este tratado de amistad entre México y España. México todavía escrito con J, como vemos en este ejemplo, y no ponen aquí ni la España, ni la península, le ponen su majestad católica, porque todavía, como hoy en día, tienen ese sistema de rey, ¿no? Que tienen en esta parte. 1836. Tenemos un instrumento de ratificación de México a la Convención sobre el Asilo Político, ¿sí? Que además esta cuestión del asilo político no había sido muy revisada antes, solamente hasta este momento de 1935, y que es firmada por el presidente Lázaro Cárdenas, y que además permite esa posibilidad, de acuerdo a los elementos o los requisitos y las características que haya para el ingreso del asilo político, pues se crea este instrumento de ratificación. Y como les comentaba hace un momento también, no solamente es el documento que ya está hecho en una especie de máquina de escribir, 1935, pero además tiene estos elementos, estos medallón, que también le da esa parte estética al documento, ¿no? Está compuesto de más fojas, no solamente es esta foja, hay más cosas que componen este documento, y que está publicado también en esos libros del Senado que les decía hace un momento. Tenemos esta parte del chamizal en la parte norte de nuestro país, que además fue resultado de una negociación, y que fue lo único que ha sido lo único que se ha conseguido de todo ese gran territorio que se fue en 1847, que Estados Unidos tomó en 1847. En 1967, esta es una de las únicas partes que se ha recuperado, es el chamizal, en Ciudad Juárez, en el norte. Y esto sucedió básicamente porque las familias que vivían en esta zona del chamizal tenían ciertos problemas administrativos. ¿Cuáles problemas administrativos tenían? Pues por el curso del río, ¿sí? La división territorial se movía, ¿sí? El río no siempre está no solo tiene un solo cauce. A lo largo del año se va moviendo y se mueve fuerte, ¿no? Se mueve muy para allá y muy para acá. Entonces, en cierta parte del año eran estadounidenses, o estaban en el territorio estadounidense, y en cierta parte del año estaban en el territorio mexicano. Entonces, esa parte también les causaba a estas familias mucho tener que moverse administrativamente en sus papeles, no sé, me imagino el pago de luz, el pago del agua, el pago y sus propios documentos que elaboran. Entonces, gracias a esta negociación, pues es lo único que se ha conseguido. No tengo el dato, seguramente aquí dice, pero no alcanzo a ver de cuánto es el tramo del chamizal, que es un buen tramo, pero no es tantísimo como nosotros quisiéramos que fuese, ¿no? Tenemos el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en la América Latina. Este se firma en 1968. Es el famoso Tratado Tlatelolco. Este documento se firma justamente aquí atrás de donde estoy yo, en el edificio este que les decía del Memorial del 68, que hoy afortunadamente también lo tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, en ese edificio, que tiene también una gran sala, que lo vemos en la fotografía del lado derecho, una gran sala donde los países o los representantes de los países acudieron y respondieron también muy positivamente para la firma de esta proscripción de armas nucleares. Este es un tratado que estuvo recorriendo el mundo después de 1968, porque no se firmó en ese momento por todos. De repente había algún país que lo necesitaba, o que necesitaba firmar, y pues ya se enviaba. Otro país que necesitaba y se enviaba para allá. Y así estuvo recorriendo también algunas partes del mundo, ¿no? De modo que se consiguió una gran cantidad de firmas para este tratado, ¿no? Y bueno, las joyas que tenemos aquí en nuestro acervo,
que obviamente están los tratados y acuerdos internacionales. Lo digo las joyas porque todos los tratados, toda la bóveda de tratados fue, certificada como Memoria del Mundo ante la UNESCO. Sí, esto fue en 2000, tenemos la fecha 2018. Sí, eso es, no cualquier lugar, cualquier archivo en nuestro país obtiene esta parte y se pudo obtener principalmente por lo que les decía, la rareza del documento. El documento es único, tiene esta parte estética, esta parte bella, esta parte que solamente estos documentos tienen, ¿no? Entonces, esto es bien importante para, no solamente para nosotros aquí en el acervo, sino para todo el país que se haya llevado a cabo este certificado, ¿no? Otro, pues el mismo Tratado de Tlatelolco, que ya se los mostré en un momento. Del lado derecho tenemos el certificado. Sí, este fue hecho en 2016, si no me equivoco, este certificado. No alcanzo a ver la fecha, pero por ahí está más o menos en 2016, que también es parte de Memoria del Mundo. Este único tratado, entonces, tiene dos memorias del mundo, como en conjunto y por sí solo. Lo hace también ser importante. Y otro documento que no es parte de los tratados internacionales, pero que es parte del archivo histórico, es este fondo, archivo particular de Gilberto Bosques, como registro de memoria del mundo, y que también pues fue reconocido apenas este año, si bien la fecha 17 de marzo de 2022, apenas se otorga este certificado y pues está al servicio del público. Este sí está al servicio del público, la digitalización de todo el fondo, como todos los documentos que componen este mismo, ¿no? En fin, únicamente yo quisiera concluir esta participación de cómo se conservan, cómo se cuidan los documentos, ¿sí? Comentando que todos estos que les he mostrado son parte del patrimonio documental, no solamente mexicano, ¿sí? Es parte mundial, parte internacional, y bueno, los documentos históricos también son una gran ventana al pasado, ¿sí? Desde nuestro futuro, viendo hacia el pasado, es parte de nuestra memoria y es parte de nuestra identidad nacional. La plática que nos ha brindado en este momento y al escuchar el análisis histórico de los tratados internacionales, nos permiten, como justamente le dice, es una ventana que nos ayuda a comprender los procesos históricos, culturales, sociales, de conflictos entre otras naciones, pues se ve plasmado en la evolución de los tratados internacionales, ¿no? Nos mostró justamente cuando perdimos parte del territorio y está reflejado en ese documento, ¿no? Entonces, hacer un análisis de todos estos tratados, pues nos va a ayudar a comprender por los momentos que ha pasado nuestra nación, sean buenos o sean malos. Creo que los tratados nos ayudan a comprender esta visión de nuestra gran nación. Claro. Mi pregunta sería si es que alguno de estos tratados o documentos dejaran de funcionar pues a nivel nacional, es decir, se retirarían del acervo y en todo caso, ¿cuál sería el procedimiento para sacarlos o pasarían solamente para que en las visitas pues las personas puedan verlos? Sí, gracias por tu pregunta, Gabriela. Efectivamente, ha habido el caso de muchos acuerdos que se han suspendido pues esas actividades ¿no? que han tenido que ver jurídicamente, históricamente, administrativamente, ¿no? Se han suspendido, pero el documento no se retira, ¿sí? Porque también nos habla de un contexto histórico bastante importante que tuvo que ver con la importancia de ese momento en el que se firmó, la importancia. Por ejemplo, esas divisiones territoriales que tuvo nuestro país, que todavía no era nuestro país, era la Nueva España,
sí, que llevó a cabo en firmas con la Gran Bretaña, y que hablan sobre el territorio de lo que hoy es Belice y que antes le llamaban las Honduras británicas, ¿sí? Esa parte de documentación que se fue elaborando, ¿sí? Se ha transformado, ¿sí? Si bien es cierto, no tenemos aquí la parte virreina, ¿sí? Pero sí tenemos cómo se fue evolucionando toda esas divisiones. Y hoy en día el que es vigente y que va a dejar de ser vigente es el de 1893, ¿sí? Con esta división, todavía con las Honduras británicas, ¿sí? Y tienes ahí toda la razón porque hay una transformación de elementos que tienen que ver, pero como contexto histórico, sí nos ayuda a rearmar, ¿sí? A hacer otro tipo de preguntas, justo como la que nos acabas de hacer, para ver cómo la evolución o la involución de alguna situación política o diplomática se ha llevado a cabo. Muchas gracias. Al contrario. Bien. Eunice González, te escuchamos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Gracias, Verónica. Sí. Mi pregunta es, ¿cuál es el proceso para que, por ejemplo, autoridades como senadores o el secretario de Relaciones Exteriores o incluso el presidente puedan acceder, si quieren o necesitan, a algún documento que alberga, pues que alberga alguna de las bóvedas? Ah, y Bien, también, ay, claro. perdón. No, Y también, o sea, eso por un lado, como por parte de las autoridades, pero y por parte de nosotros como pues civiles, ¿podemos consultar alguno? Y ya, esas dos preguntas. Gracias. gracias, Eunice. Bueno, si uno de estos documentos es requerido por la presidencia, pues no es de que les digamos, ¿sabe qué presidente? Pues no, no, pues es el presidente y sí, claro que es, o a lo mejor nos pide una digitalización de algún documento, solamente para hacer alguna revisión. Si la presidencia lo requiriera, el documento en físico, claro que se le presta, ¿no? Igual a la secretaría, ¿no? A nuestro canciller también se le prestaría. Ellos no tienen ningún problema. Hay que hacer solamente el aviso, ¿no? La parte administrativa. En la secretaría ¿cómo le llaman? Bueno, el secretario de la Cancillería necesita tal documento para tal. Ah, pues ya se nos hace una notificación y nosotros no tenemos inconveniente en que ellos lo consulten, y menos a ellos y tampoco a la consultoría jurídica. Habrá otras dependencias de la Secretaría que no se los podemos prestar, a menos que ellos sí hagan la negociación documental, ¿sí? Con la consultoría. No sé si lo solicita Dirección General de Tecnologías de la Información, Dirección General de Bienes Inmuebles, pues no es con nosotros, es con la consultoría. Nada, más recuerden aquí una cosa, nosotros solo resguardamos los documentos. No es que sean de nosotros. Además de que son del país, ¿sí? Quien los crea es la consultoría. Entonces solo los resguardamos. Y para todo tenemos que pedir permiso a la consultoría. Para servicio al público, como ustedes, como nosotros, pues no es posible en este momento. Pero hace rato les comentaba que están publicados la gran mayoría de estos tratados. Es una colección del Senado. No recuerdo. Trataré de enviarle al profesor la bibliografía porque también saben que en la página de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores tienen publicados las transcripciones de la gran mayoría de los tratados. Entonces por ahí lo pueden consultar. Adelante. Gracias. De nada. Bien. Mariel Castillo. Sí, buenos días. Primero, muchas gracias por la ponencia. Como estudiantes de Relaciones Internacionales, realmente resultó muy enriquecedor reflexionar sobre la evolución de la colección de documentos, ¿no? Cómo nos mostraba que se preservaban antes, en el siglo XIX, y cómo todavía, pues,
persistía esta situación hasta el siglo XX y también cómo se ha sofisticado la manera de resguardar los documentos. También me parece muy, muy importante que reflexionemos sobre la preservación de estas fuentes primarias como una forma de memoria histórica y de valoración y la preservación de la misma historia del país. Y en este sentido yo quería hacer una pregunta. Nos mencionaba que hay documentos que son muy frágiles debido a los materiales en los que están hechos y también por el desgaste de los años. Sin embargo, ¿podría esclarecernos, por favor, por qué en algunos casos es mejor optar por la preservación y la restauración de los documentos en lugar de su digitalización? Claro, bueno, esta es y tenemos una discusión interna, no te creas que es algo que hemos solucionado. En nuestro país, quien rige todas las actividades archivísticas es el Archivo General de la Nación. Es el órgano rector de los archivos. Y el Archivo General de la Nación nos debería dictar cuáles deberían ser las medidas electrónicas para resguardar esta documentación. ¿Sí? Hay por ahí un texto que escribieron, pero hay que renovarlo porque, como les comentaba hace rato, la tecnología nos alcanza rapidísimamente. ¿Sí? Hoy podemos digitalizar, fíjense, a lo mejor digitalizamos los 12,000 tratados, pero imagínense cuánta memoria requerimos para 12,000 tratados, que a veces hay tratados de 200 páginas. A veces son de frente y vuelta, de modo que a lo mejor son 400 tomas, ¿no? 400 imágenes, solo de uno. Y así son muchos, ahí lo que se requiere también es un servidor, ¿sí? Que pueda asegurar, ¿sí? La preservación de un documento digital. Por ahí nos dicen que están las nubes. Órale, tenemos las nubes, pero ¿cuánto puedes meter a una nube? A lo mejor 1 o 2 teras. Regularmente no te dejan meter más de 3 teras, ¿no? Pero siendo una entidad gubernamental, a lo mejor se consigue algo mucho más grande. Pero ya que tenemos en la nube los documentos, ¿cómo le hacemos para asegurarlos? Porque quién sabe qué vaya a pasar con una nube de aquí a 10 años, a 5 años. No lo sabemos hoy en día. Entonces, y nuestras computadoras no son capaces de resguardar tal cantidad de documentación. Eso por un lado. Y por otro lado, también se hace obsoleta la tecnología. Lo que hoy digitalizamos, ¿sí? No sabemos si vaya a ser visible de aquí a 5 años. Porque les decía hace rato que habrá que migrar la documentación nueva. En algún momento se optó por la microfilmación, que son como tomas fotográficas, ¿no? Ustedes ya no les tocó, pero por ahí en algún archivo, si tienen oportunidad, hay documentos microfilmados. ¿Sí? Esta microfilmación, se sometieron miles y miles de documentos a ello. Hoy ya no podemos ver microfilmaciones, ya no hay máquinas para verlas. Entonces, hay que volverlos a someter a luces extrañas, que son las luces láseres de los escáneres, para hacer eso, ¿no? Entonces, por ahí hay una dificultad. Por otro lado, siempre hemos visto desde yo soy historiador, y como anticuarios, como gente que nos metemos a la parte de antigüedades y todo ello, el documento antiguo es lo más permitido, que se acepta, ¿no? La digitalización a veces no lo vamos a poder ver, ¿no? No todos tenemos la misma tecnología. No, se trata de sí hacerlo, ¿no? De que si hoy digitalizo algo, lo vea alguien de China, lo vea alguien de Taiwán y tenga la oportunidad de verlo, pero ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta importante, ¿hasta cuándo? Y ¿hasta cuándo cabe? ¿Cuándo y cuánto? Yo se las dejo en ese sentido. Reflexionenlo, platíquenlo entre ustedes, ¿hasta cuánto y hasta cuándo? ¿Sí? Podemos trabajar con esa digitalización, ¿no? Es mucho más complicado. Alguien de tecnologías de la información podrá decirnos más sobre ello, pero yo ya no, no tengo esas herramientas. Adelante, profesor. Sí. Muchas gracias. Karina Quijada, te escuchamos. Sí,
Espero escucharme bien porque mi internet está fallando un poco. Te escucho Bueno, bien. antes que nada, muchas gracias por la ponencia. Y mi Sí. pregunta también va un poco encaminada a lo que mencionaba Mariel, ya que cuando se hablaron de los extintores, pasó por mi mente una pregunta hipotética de qué sucedería si alguno de estos documentos se iba a quemar y que aún podría reponerse o qué medidas se tomarían. Sí, bueno, además de que la bóveda está bien equipada, digo, muy bien hecha con materiales arquitectónicos de hierro, de acero y cosas muy bien hechas. Yo no lo entiendo muy bien. Alguien me explicó por ahí y me quedé como que igual que ustedes, así de que, bueno, órale. Pero sí me dijeron y sí nos comentaron que ese es un lugar muy seguro, que si se cae el edificio, eso es lo único que quedaría en pie. Digo, esperemos que tampoco pase, ¿no? Además de esto que de los extintores, de la parte arquitectónica y está la otra parte de la preservación, además de los extintores también hay un sistema, ¿sí? De que si en algún momento hubiera un incendio, ¿sí? Ese sistema automáticamente reacciona, ¿sí? Como sensor para apagarlo, para apagar cualquier cosa. Afortunadamente tampoco ha sucedido algo de esa calaña, ni queremos que suceda, pero estamos listos para ello, ¿sí? El problema es también si hay una inundación. Ahí ninguno de los archivos de nuestro país estamos salvados hacia esa parte, ¿no? Afortunadamente también los sistemas que tenemos de coladera, no sé si se llama así, de coladeras y de todo en nuestro país, está muy bien hecho, no tiene problema, lo podemos soportar. Y esto yo sé que sabemos que no va a haber nunca una situación así, pero en el caso hipotético, pues esa sería la única. Y sí, efectivamente, todos estos documentos son irreemplazables, todos, ¿sí? Entonces, regresamos a la pregunta de su compañera anterior. Hay que digitalizarlos y efectivamente los estamos digitalizando y justamente para que se pueda tener ese servicio al público, al menos de estos documentos y que veamos la importancia, la belleza, el contenido, la estética de estos instrumentos de consulta. Si se fijan, hay una confrontación de ideas entre la tecnología y la conservación que no podemos consolidar todavía y me parece que esa es una gran tarea que tenemos en todos los archivos, bibliotecas, fototecas, fonotecas, mapotecas que tenemos en este país, ¿no? Incluyendo las de la UNAM, las del POLI, las de las universidades. Tenemos una gran tarea. Es como justo en la pandemia no estábamos preparados, pero solo hablábamos de nosotros como seres humanos en la pandemia. Nadie hablaba de qué tanto podías contaminar un documento, ¿sí? Sí, con el bicho ese que tiene el COVID, ¿no? Y efectivamente se podían contaminar. Se podían contaminar y por eso se ponían en cuarentena los documentos cuando eran consultados. Obvio, estuvimos cerrados como todo mundo, pero si se consultaba se ponían en cuarentena para liberar un poco el bicho. No sé si responde un poco, Karina. Sí, muchas gracias. A ti, gracias. Maestro, al inicio de la conferencia mencionaba que cuando se firma el tratado internacional o se logra firmar, concluir el tratado, pasa a ser inmediatamente parte de la bóveda de tratados, memoria histórica. ¿Qué pasa si digamos, ese tratado que ya se firmó 10 años después sufre una enmienda que ya está aprobada? Ahí, ¿cuál es el tratamiento? Digamos, ¿se lleva el tratado a esa negociación de la enmienda para que se firme o se da o se incorpora un anexo? ¿Cuál sería ahí esa hipótesis, digamos? Sí, hace poco tuvimos una situación muy parecida a esta que comenta el profesor, de que uno de los documentos, y no había sido hace mucho, había sido hace 20 años más o menos, necesitaba justamente una enmienda por ahí. Se solicitó por medio de la consultoría, nos lo solicitaron, primero digitalizado, para que ellos revisaran
esa condición. Ya después de ver la digitalización y de revisar que sí, efectivamente se necesitaba, pues nos lo solicitaron, ¿sí? Ya se lo llevaron, volvieron a tener la versión nueva y ya tenemos la versión nueva, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener la versión anterior. Tenemos aquí la versión anterior, también justamente lo que comentaban hace rato, porque también nos está hablando de un contexto especial histórico de ese momento, ¿sí? Al menos de ese tenemos el original. No ha pasado otra vez, o al menos desde que yo estoy aquí, no ha sucedido otra vez. Me gustaría, es una buena pregunta para abordar a mis antecesores y ver si en algún momento sucedió algo parecido a esto. Okay. Hay más, muchas gracias, maestro. Hay más preguntas, pero ya por cuestión de tiempo vamos a cerrar las sesiones de preguntas. Creo que hicieron varias en el chat. Igual después las comparto con usted. Si hay un tiempo, pues ahí hacemos un pequeño comentario. Agradecerle infinitamente su participación en esta conferencia, que nos ha ayudado mucho a comprender otras esferas de los tratados internacionales, la importancia de estos instrumentos jurídicos en las relaciones internacionales, ¿no? De aquí nacen justamente esas relaciones diplomáticas que tiene nuestro país para con otros estados u organismos internacionales.